Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Elena Mesa. Hola. Yo soy Sofía Roberto Ponte. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el clásico de la literatura mundial, El lobo estepario de Hermann Hesse. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. Encrucijada de todas las obsesiones e intuiciones de Hermann Hesse y exponente de su singular talento para el relato, El lobo estepario se inscribe dentro del empeño patente a lo largo de toda su obra por iluminar la zona oscura de la condición humana, a fin de poner al descubierto su carga trágica y su incierto destino. Ser solitario e incomunicado, extraño y extrañado, Harry Haller, protagonista de esta emblemática novela, ha acabado convirtiéndose en un arquetipo literario en el que se reconocen quienes padecen los efectos deshumanizadores de una sociedad que no conoce la solidaridad y propicia el aislamiento. Comencemos con lo personal. Lena, ¿cómo llegó usted a la novela de Hermann Hesse? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones y qué opina de Hermann Hesse en general? Bueno, Arturo, pues gracias por la invitación a conversar de la literatura, que me encanta. Pues mira, yo a esa novela llegué como en momentos más tempranos de la vida, como por allá, fue una lectura más como adolescente. Entonces nos daba como muchas cosas, por ende esta relectura fue pues como algo muy interesante. De todas formas, yo creo que cuando uno vuelve a los libros que ya leyó, siempre es como si los leyera la primera vez, porque el que lee pues no es el mismo. Y en el momento inicial en el que yo leí esta novela, pues como estaba muy jovencita, yo en ese momento no había estudiado lo que ahora estudié y no ejercía la psicología y no había estudiado a Jung, entonces ahora esa relectura fue otra cosa muy distinta. Esta segunda oportunidad pues ya como desde la experiencia en lo que hago como profesional y también pues como de la experiencia de vida que tengo ya a mis 33 años, porque creo que la primera vez que lo leí tenía alrededor de 17, 8 años, entonces creo que se lee muy distinto pues, así que no me acuerdo cómo llegué en ese primer momento, pues como en esas búsquedas literarias que uno hace en un principio, no lo sé, la verdad, pero volverlo pues como a releer sí fue muy interesante esta vez. De hecho creo que sirve mucho esa novela como un ejemplo, si se quiere, como en lo académico, y me imagino que eso lo conversaremos pues como en el transcurso de la conversación, para ejemplificar cómo aspectos pues como de lo personal y de ciertas crisis que atravesamos en la vida se van transformando, porque creo que eso lo muestra pues como la novela. Entonces creo que hasta sirve de ejemplo para estudiar desde lo ecológico. Esta es la primera vez que yo leo la novela y a mí me pareció una muy buena novela de iniciación. Es decir, que si la hubiese leído de adolescente, seguramente se hubiese convertido en una de esas obsesiones adolescentes literarias. Como lo fue para mí también El guardián en el centeno, pues, de J.D. Salinger. De adulto me encanta, me pareció una obra maestra, claro. Lo más interesante, pues, desde mi punto de vista, me pareció que el conflicto que propone Hermann Hesse es algo tan íntimo y tan metafísico, tan ontológico y a la misma vez tan humano, pues, y tan fácil es muy fácil relacionarse con ello. El protagonista, por contexto, es una persona que está pasando por una crisis existencial y se sabe, pues, que Harry Haller, el protagonista de la novela, comparte iniciales con Hermann Hesse, pero no es coincidencia, pues, es Hermann Hesse pasando por una crisis existencial propia durante sus 50 años de edad. Cuando dices pues que se entiende que es un personaje que está atravesando pues como por una crisis profunda, cuando yo retomé como esta lectura fue muy fácil desde el conocimiento pues que tengo de la psicología, yo no porque sea experta, sino porque lo estudio y es la psicología pues como que me interesa practicar, darme cuenta de que habían muchos elementos de la teoría junguiana desde el primer momento. Entonces, por curiosidad, fui a buscar si habían tenido alguna relación en la vida real. Pues no lo sabía, ¿cierto? Pero me di cuenta que sí, que se conocieron. Y es bien interesante también como la historia en la que se conoce con Jung, porque eso va a tener que ver pues como en el desarrollo de su literatura posteriormente. Y por ahí vi algunas publicaciones de Hermann Hesse donde lo cuenta, ¿cierto? Donde hablaba de Jung, donde escribía de su primer encuentro con él y de su relación pues como con el psicoanálisis, con la psicología y con el mundo pues de la psicología, siendo el paciente de Jung, porque lo fue pues como en algún momento. Entonces es bien interesante pues también como conocer que se conocieron precisamente como luego de que Hermann Hesse sale pues como de una crisis personal bastante fuerte. Entonces sí hay, en efecto pues es una
una novela con un contenido autobiográfico pues como de principio a fin, que después igual aparecen otros elementos que digamos se complementan esa narrativa con la ficción, pero es la narración de su historia, de su crisis personal quizás más fuerte, que lo que alcancé a conocer es que Hermann Hesse estuvo en un hospital psiquiátrico durante un buen tiempo. Allí recibió atención por parte de uno de los alumnos de Jung, y cuando sale, pues cuando le dan de alta del hospital, él continúa con sus sesiones terapéuticas. Llega entonces a Jung, se analiza con él pues como durante un tiempo, luego terminan siendo amigos y creo que la amistad duró pues toda la vida. Muy interesante. Tienen muchos paralelos los dos. A mí me gustan mucho los chismes literarios. Me parece que es bien interesante saber cómo también qué pasa alrededor de los escritores cuando están haciendo pues como sobre todo esas obras que se vuelven de algún modo pues como clásicas o importantes en la literatura. 100%, un gran chisme literario. Carl Gustav Jung y Hermann Hesse fueron muy buenos amigos. Bueno, fue el paciente de Carl Gustav Jung. Me gustaría mencionar solamente por contexto, pues que las teorías de Carl Jung normalmente tratan con la idea esta del inconsciente colectivo, contrarrestando las ideas psicológicas propuestas por Freud, porque Freud proponía que todos teníamos un instinto primitivo y animal, violento o sexual. Jung, por el otro lado, dijo que nuestro instinto realmente era social, nuestro instinto era psicológico, era espiritual. Hermann Hesse propone en esta novela, a través de Harry Haller, el problema de que él está dividido, el protagonista, él está dividido entre dos partes. Uno es un hombre y otro es un lobo. Esto lo menciono por contexto nada más, para tenerlo en el episodio. Sí, no, y además, disculpa que te interrumpa, pues por contexto también, porque no sabemos, pues como todo el mundo sabe quién fue Jung y quién fue Freud, ¿cierto? Y pues son reconocidos como pioneros en el psicoanálisis, y también a lo largo de su vida compartieron una amistad, pues y como toda relación con sus tensiones y con sus asuntos quizá no tan chéveres, pero hay algo, por ejemplo, particular en como chismes, si se quiere, pues también cuando hablamos como de estos encuentros entre estos personajes que son muy interesantes, y es que cuando Jung se conoce con Freud, ellos se llevaban, creo que era una diferencia de 20 años, siendo Freud una persona mayor. La primera vez que se encuentran, cuentan ambos que la conversación duró 13 horas seguidas, es decir, que se sentaron a tomar café o no sé, lo que sea que tomaran, y que no pararon de hablar durante 13 horas, y creo que con Hesse y Jung pasó algo similar. Él cuenta, pues leí que Hermann Hesse publicó en un diario algo acerca del primer encuentro con Jung, y tiene un poco que ver con eso también, como dos personas que se encuentran a conversar y se quedan ahí horas hablando pues sobre estos temas, imagínate, que vamos a contar ahorita, existenciales y profundos. Excelente. Muchas gracias por compartir eso. Pues sí, lo que propone la novela, pues por contexto también, es que Harry Haller está dividido en dos partes. Tiene un lobo estepario y es un hombre. Me llama la atención que la resolución, porque bueno, la novela es autobiográfica, pero al final de la novela Harry entra a un sitio que se llama el Teatro Mágico, y el Teatro Mágico es una especie de representación de su propio subconsciente, y en el Teatro Mágico él debe de aceptar el hecho de que él no es solamente un hombre y un lobo estepario, sino que es también muchos otros, que es como una de las filosofías orientales que inspiraron a Jung a desarrollar sus propias teorías sobre el inconsciente, pues, de que la idea esta de los arquetipos, pues, que adentro de nosotros no solamente hay un alma, sino muchas. En nuestro psique no solamente hay una personalidad, sino muchas personalidades. Somos un resultado de nuestros propios conflictos interiores. Así que incluso la sección ficticia y mágica de la novela es autobiográfica, pues, porque todos los personajes que aparecen ahí, desde Armanda hasta Pablo, todos son versiones de Hesse. Mozart, Goethe, todos son versiones de él. Bueno, la tesis, me parece, al final, o esto quizás lo inferí yo, es para llevar a cabo una crisis existencial, para resolverla, lo que tenemos que hacer es aceptar el humor o ver el humorismo en todo, lo cual creo que es algo muy importante en la psicología de Jung, ¿correcto? Porque tengo entendido que Freud también escribía mucho sobre el sentido del humor. Exacto, en el psicoanálisis en general, yo diría que no solo junguiano, sino en el psicoanálisis como un mecanismo de defensa, el humor, ¿cierto? Que nos ayuda a compensar o a sobrellevar esas
situaciones que vivimos que a veces son tan complejas, ¿cierto? Como que el ser humano sea capaz de atravesar por ciertas crisis en su vida y al final quizás reírse de eso o escribirlo, como lo hizo ese o como lo hace mucha gente. Creo que es pues como, digamos, la posibilidad de estar como más con ciertos aspectos, porque eso no significa ni siquiera que resolvamos la crisis, significa simplemente que podemos atravesar como por ciertos estados emocionales con algún recurso tan básico y al mismo tiempo tan profundo como ser capaz de reírse, que era lo que no tenía el personaje de Harry pues como al inicio de la novela. Eso que mencionas de los personajes, yo creo que es uno de los elementos de la teoría junguiana más claros que uno ve desde el principio. Y el solo hecho de que inicialmente solo nos hablen de un personaje que es el lobo estepario, ya nos empieza a dar luces como, claro, eso lo planteaba la teoría junguiana y que el ser humano no es una faceta y ya, ¿cierto? Que todos estamos llenos, yo lo decía así, de personajes interiores, muchos, y muchos de esos personajes generalmente durante gran parte de nuestra vida permanecen inconscientes. Inconscientes ocultos en nuestra personalidad, no significa que no se manifiesten. Lo inconsciente no es que está dormido, lo inconsciente es que igual actúa en mí, yo no tengo control sobre eso, a veces no me doy cuenta, pero pues me habita y muchas veces me voy a ver en conflicto con esos personajes interiores, porque hay algo que también me parece muy interesante del personaje y es que para mí es un personaje lleno de contradicciones de principio a fin. Es un personaje absolutamente contradictorio y en esas críticas que hace, no solo a los vínculos o a su existencia, sino también a la sociedad, a la burguesía, pues también aparece como bueno, su postura crítica, pero también me parecía entrever una necesidad de pertenecer y no a esas dinámicas. Entonces, eso me parece muy interesante porque cuando yo digo que tengo muchos personajes interiores, tengo que admitir que soy un ser humano lleno de contradicciones. Y en ese sentido, ese personaje de la novela me parece que es muy verídico, ¿cierto? Es muy verosímil. Es decir, nos está hablando de una condición que es humana y es que todos somos seres contradictorios, que a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos quedamos en un lugar si sabemos que no queremos estar ahí, porque hemos decidiendo cosas que sabemos que nos dañan, etcétera. Esa es una de las tesis fundamentales pues, de la psicología de Jung y somos personas habitándonos, no somos uno solo. No quiere decir que tengamos una esquizofrenia o que seamos enfermos mentales y tampoco quiere decir que no exista la esquizofrenia, pero eso nos habita pues como a todos por igual. Entonces eso me parece pues como interesante también y del personaje me interesa y me gustó que sea un personaje contradictorio, ¿cierto? Porque es un personaje que finalmente se transforma como a lo largo de la novela. Lo interesante, como lo leí, pues es que se transforma cuando entran en escena estos otros personajes, porque al principio es casi que un monólogo de alguien que tiene unas reflexiones muy profundas, se vuelve incluso una lectura que puede ser un poco lenta y que puede versar como sobre lo mismo y al final, pues como en otro momento, ese personaje empieza a interactuar con otros personajes que llegan a la escena pues de la narrativa y creo que ahí la novela toma un tono incluso muy distinto, para mí se vuelve mucho más interesante y divertido lo que transcurre pues como cuando entran a escena estos otros personajes. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que la mayor parte de la novela, bueno, es una elucubración. A mí, por suerte, me encanta encontrarme un ensayo en mi novela. Hay muchas personas que no disfrutan de las digresiones en donde el autor se desvía de la trama para contar un poco sobre sus propias teorías y sus propias opiniones. En este caso, la mayor parte del lobo estepario, bueno, no la mayor parte, pero diría que la primera mitad es una gran elucubración. No suceden acciones, no compran ni siquiera un vaso de agua. Es un ensayo, es un ensayo, sí. Pero bueno, ellos se daban esa licencia, ¿cierto? Y hay quienes lo pueden hacer también y a mí me parece, pues, una opinión obviamente muy personal, me parece interesante que hayan, pues, que existan también como esas disruptivas, si se quieren, en la literatura. Marta Sanz, que es una escritora española que me gusta mucho, dice algo muy bonito y yo estoy muy de acuerdo y es que la literatura no debe ser autoritaria, ¿cierto? Aunque sabemos pues que hay unos cánones y unas estructuras literarias y narrativas, yo creo que eso se puede romper y puede ser muy válido porque finalmente pues también hay un ser humano escribiendo que se transforma como en el proceso de escritura. Pues y acá es muy claro, pero también Hesse lo confesó varias veces, ¿cierto? Que fue una escritura terapéutica, sobre todo pues como algunas de sus obras y que también están dadas a partir pues como de lo que iba como conociendo en su psicoanálisis con Jung y con las otras personas pues con las que estuvo en terapia. Voy a hacer la luz porque yo estoy viendo como que esto está viendo muy oscuro.
Sí, a mí me parece que la novela puede ser incluso, me gustaría pensar por lo menos, pues, de que la novela puede ser incluso una dramatización de la terapia que tuvo Hermann Hesse con Jung, porque al fin y al cabo, bueno, el propósito de una terapia junguiana es la autorrealización, y la autorrealización no es necesariamente conseguir el $1.000.000 que uno siempre quiso, vivir en la casa de ensueños. La autorrealización en realidad está más atada a descifrar los misterios de la vida propia a través del subconsciente, a través de los sueños, investigar los arquetipos, los temas recurrentes de la vida de uno, los patrones en los sueños, y de ahí sacar conclusiones abstractas, pero objetivas para el yo, y así llegar a una autorrealización, que bueno, en la filosofía oriental, que a mí me encanta, hay algo muy parecido que le llaman el conocimiento, pues que es llegar a la gran iluminación, que me imagino que varían en temáticas, pero me llama la atención porque la primera novela que leí de Hermann Hesse fue Siddhartha, y no la leí pensando en Hermann Hesse, la leí pensando en Siddhartha. Quería averiguar un poco sobre Siddhartha y me recomendaron la novela Siddhartha de Hermann Hesse, y no fue hasta, esto pasó hace muchos años, y no fue hasta muchos años después que me enteré que Siddhartha era un clásico escrito por este gran autor alemán que se llamaba Hermann Hesse. Y bueno, me llama la atención los paralelos entre ambas obras, pues Hermann Hesse era claramente un tipo que estaba muy, muy interesado en el mundo interior. Claramente, porque también lo que se sabe, lo que se dice, pues aparece en Siddhartha, es que las personas que buscan la meditación, las personas que buscan este tipo de filosofía oriental, hay muchos propósitos detrás de esa búsqueda, pero la más común y la más legible y la más objetiva y la más razonable son personas que están sufriendo muchísimo. Y Hermann Hesse claramente era una persona que estaba sufriendo muchísimo sin saber muy bien por qué, pues porque este tipo de conflictos ideológicos o internos no son fáciles de explicar, pero la crisis existencial es algo que se ha estudiado a lo largo de la historia, pues desde Grecia. Se sabe que hay vacíos, hay sentimientos pesados, hay sentimientos demasiado leves, y gracias a Dios existen personas como Carl Jung que lo pueden desarrollar y lo pueden poner en palabras para que personas como Hermann Hesse puedan buscar ayuda y escribir obras maestras como El Oeste París. De hecho, en la obra de Jung también hay una declaración constante de sus propias crisis. Uno de sus libros pues como más importantes, que es el Libro Rojo, es un libro que se escribe durante un periodo de 16 años, y en esos 16 años Jung tuvo unos episodios también muy complejos, quizá depresivos, o pues como algunos dicen que cercanos a la esquizofrenia, a la psicosis. Incluso mientras en algunos momentos cuando hacía el libro fue evaluado por algunos psiquiatras, y existió la intención de o la preocupación de si a esta persona había que llevarla también como a un hospital mental psiquiátrico para que fuera atendida. Y él lo dice en su biografía, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, por si alguien quizá esté interesado pues como por este tipo de temas y por conocer a este personaje, que además, pues como un paréntesis ahí, ellos eran, pues Freud y Jung tenían unos intereses por la literatura también importantes y fueron grandes escritores, y te das cuenta cuando los lees. De hecho, en la obra de Jung hay mucha poesía, por ejemplo, a mí que me gusta tanto. Cuando yo lo empecé a leer y a estudiar y me encontré que esa era su forma de escribir, y que utilizaba metáforas para explicar los procesos internos y psicológicos, fue cuando yo dije, ¿qué es esto? ¿Quién es este señor? ¿De dónde salió? Y bueno, entonces también ahí digamos que hay un asunto literario interesante por explorar, no solo pues desde lo psicológico, sino que también pues en la forma en la que narraban y contaban lo que estaba sucediendo. Pero él lo dice todo el tiempo: mi obra es mi vida. O sea, en la medida en la que él se iba analizando e iba teniendo sus propias crisis, utilizaba ese material para contarnos a los seres humanos como, mira, hay momentos en la vida donde vamos a tener crisis existenciales que son fuertes, que pueden ser complejas, y el solo hecho de estar vivos pues ya es una crisis, porque sabemos pues que la vida no es felicidad y esas cosas. Estar vivo implica pues un montón de situaciones, y creo que los dos comparten, Hermann Hesse y Jung, pues también un interés por mirar mucho hacia Oriente, ¿cierto? Los dos se fueron como a versar también su mirada en estas culturas, y alrededor de ello también creo que pudieron tejer como esa amistad en la que se encuentran después, que no solo fueron pues paciente y terapeuta. Bueno, y cuando hablas de la autorrealización, mira, uno puede, pues a mí me pasó con la lectura que en un principio, cuando aparece como más esto que decía como un monólogo y una reflexión o un ensayo pues literario del personaje, me pareció
yo sentir que el lobo, este pario, pierde fuerza, pierde protagonismo a lo largo de la obra, y que deja de ser el lobo, es decir, deja de ser una historia que nos habla solo del lobo estepario, cuando entran estos otros personajes como a la historia. Y al final creo que eso es lo que sustenta la tesis de no, es que no es el lobo, son muchos personajes. Y además cada personaje que va apareciendo en la historia tiene algo que ver con él, ¿cierto? Y en algunos momentos incluso de la novela lo dice literalmente, como esta persona y yo nos parecemos en esto, esta persona y yo nos identificamos en esto. Entonces, cuando te dije al principio que la novela podía ser usada como un material académico, si se quiere, pues no sé si suceda pues en las universidades en este instante, pero es clara, para mí es un claro ejemplo de lo que sucede en una terapia. Desde el inicio de la novela hasta el final, ¿cierto? Es decir, una persona llega a terapia porque tiene algo que le duele, porque tiene algo que le molesta, porque tiene una inconformidad, porque algo perdió. Las personas no, pues por lo menos aquí en Colombia, en Medellín, no tenemos una cultura psicológica de quizá como existe en otras partes del mundo, tal vez, no sé, un poco Argentina o Francia, donde tienen como en su cotidianidad el tema del psicoanálisis o del ir al psicólogo como algo, digamos, común. Es decir, no se va allá solamente porque uno tenga una crisis, sino que se va porque uno puede ir a hacerse preguntas y a responderse cosas, pero no sé, pues aquí digamos que no funciona de esa forma, no sé tú cómo lo vives allá donde estás. Entonces, generalmente las personas que llegan a consulta tienen un asunto que es complejo, ¿cierto? No llega alguien que dice, yo pasaba por aquí a ver si encuentro algo. Y de hecho solemos ser pues, los psicólogos como el curso casi que, no sé, último, ¿cierto? Las personas también usan otras cosas y está bien, porque no quiere decir que la terapia es lo fundamental. Entonces, bueno, así empieza la novela y quizás así llega una persona y es como, ¿qué me pasa? ¿Cierto? Porque la crisis no solamente obedece a que algo esté pasando en lo real, es decir, a que la persona tenga un evento pues como traumático o difícil, sino que hay momentos en los que tú te despiertas y dices, yo estoy triste y no sé, pues todo parece estar bien, ir a trabajo, tengo una pareja, tengo bla, 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 pero no me siento bien y estoy triste, ¿cierto? Entonces, pues todas las variables. Y así empieza el personaje a narrarnos lo que le pasa y se va transformando, y esa transformación es lo que sucede en una terapia, pues lo que se esperaría que pasara como en una terapia. Por eso creo que la obra completa es un ejemplo muy claro de cómo uno primero empieza a conocerse, se da cuenta qué personajes lo habitan, porque a todos no nos habitan los mismos personajes. Después los pone a hablar, que es lo que pasa en la novela, ¿cierto? Esos personajes se encuentran, se conocen. Después, finalmente, la persona acepta, bueno, vivir es esto, estos personajes los tengo en mi bolsillo, como recuerdo que dice al final de la novela. Puedo volver a la historia y reconstruirla, que es algo que me parece pues como muy interesante. Hay en algunos momentos de la novela eso sucede, ¿cierto? Como bueno, Rosa, creo que se llamaba una de las chicas de las que él se enamoró cuando fue adolescente y que se encuentra en una de estas puertas cuando está en el teatro, y él dice, en ese momento era un adolescente, yo quería, no sé, besar a Rosa o lo que fuera, pero no pude, ahora lo voy a hacer cuando me la vuelva a encontrar. Y para eso, pues desde la psicología y incluso de la escritura como una herramienta terapéutica, que yo pues también lo trabajo, para eso se va la historia, y para eso a veces puede servir la literatura, no siempre, pero a veces, para contar la historia distinta, ¿cierto? En la vida real él no pudo tener esa posibilidad con esta mujer, pero luego va a la novela y la introduce como un personaje, y ahí sucede lo que en ese momento no pudo pues como acontecer. La importancia del juego me parece que es la tesis de la segunda mitad, pues, o una variante de la tesis de la segunda mitad de la novela cuando se convierte en un carnaval de magia. Yo leí la novela sin haber leído absolutamente nada de Hermann Hesse antes, perdón, además de Siddhartha, pero no tenía idea de qué esperar, pues no tenía expectativas absolutas, ni siquiera había leído la sinopsis, y a mí me agarró por sorpresa, y tengo que admitir que, bueno, leí esa segunda mitad 2 veces, porque terminé de leer la novela. Es que es muy divertida. A mí me parece que ahí cambia, o sea, la novela cambia el tono, cambia todo. Me parece que es muy chévere. Yo incluso diría que si uno soportó la primera parte, no se puede ir de la novela porque lo que sigue va a ser muy interesante. A mí me gustó mucho la primera parte también, me gustó toda la novela, es decir, yo siento que es necesario, la primera parte es necesaria como para plantar la ideología de este personaje, el estado mental del personaje que en realidad siente una especie de trauma existencial que al fin y al cabo es muy difícil de explicar, es muy difícil de poner en palabras, y Hermann Hesse lo elabora de una manera muy interesante, pues porque no solamente se odia a sí mismo, sino que odia
al mundo que le rodea. Es un personaje que está repleto de desprecio y no es hasta la mitad, cuando llega a la mitad de la novela que aparecen todos estos personajes y entra al teatro de la magia, cuando realmente la novela explota y de repente hay una guerra sucediendo y ahí aparecen amantes del pasado y Hermann Hesse describe la música jazz que antes aborrecía y ahora le encanta, y aparece Mozart, y aparece Goethe, y aparecen todos estos grandes genios de la historia contando esencialmente la misma historia, pues que Harry Haller, su única opción es aceptar que este mundo de fantasía, este mundo imaginario, pues es igual de real que la primera mitad, es igual de válido, es igual de importante. Y durante las últimas páginas, porque la novela termina con una conversación entre Mozart y Harry Haller, y durante las últimas páginas, pues se repite mucho la idea de que este es apenas el comienzo. Hermann Hesse no cuenta el momento en que Harry Haller sale del teatro y regresa a su vida mundana y a ver qué pasa después. La novela termina en un punto crucial con Harry Haller aún en el teatro mágico, repitiendo este juego imaginario, pues porque le faltan miles de otras puertas por explorar. En la novela Harry Haller cruza un par de puertas y Harry Haller investiga secciones diminutas de su propio inconsciente colectivo, pero le falta muchísimo más. Y esa es como la clausura, pues, y me pareció brillante, una vez ya entendía un poco más sobre las intenciones detrás de la novela, una vez ya con un poco más de contexto detrás de lo que sucedía, porque la primera lectura la disfruté un montón, pero la disfruté desde un nivel muy visceral, pues. Mira qué divertido todo esto, pues. Y la segunda lectura fue mucho más intelectual, pues ya estaba tratando de sacar aquí la intención. Y entre eso encontré que, bueno, le pone muchísimo énfasis al humor, especialmente durante las últimas páginas, pues me parece que eso es como muy, muy importante porque hay una secuencia en donde Harry Haller dice, yo quiero que me castiguen por ser mundano, yo quiero que me castiguen por el dolor que no debería, en teoría, sentir. Hay una secuencia en donde lo van a ejecutar y hay un público enorme alrededor de él y lo que sucede en vez de la ejecución es una gran carcajada colectiva. Todo el mundo se ríe de Harry Haller. Le apuntan el dedo y se ríen y se burlan y es como una gran celebración, pues, y Harry al fin y al cabo recibe la lección del mismo Mozart que le dice como, esta es la importancia de la vida. Si usted quiere sobrellevar estos grandes retos, estas dificultades, debe de dejar al lado la razón, debe dejar al lado el raciocinio, porque me parece que uno de los problemas que tiene Hermann Hesse, y esto no lo inventé yo, esto lo leí uno de esos pedantes ensayos literarios. Entre los pedantes ensayos literarios, leí que el problema principal de Harry Haller es su raciocinio. Está obsesionado con la razón, está obsesionado con dividir y segmentar su propia personalidad, está obsesionado con el orden, está obsesionado con el mundo tangible y el mundo objetivo, está obsesionado con su propio éxito, está obsesionado con el mundo que le rodea, cuando la respuesta a su desgracia, pues, está meramente en el interior, en su subconsciente, en su mente, en su alma, pues también, porque aquí se expresa de una manera muy, muy bella, pues un alma no dogmática, pues se expresa aquí un alma libre, un alma expresiva. Allí también la gran importancia del arte, y yo creo que por eso también es que aparecen pues estos personajes como Wagner y como Goethe y como Mozart. Sí, y hay algo pues ahí como bien interesante también, es que ese final de la novela lo que plantea, creo yo, un poco más asociado a la segunda lectura que hiciste, que ya es más analítica, es que de eso se trata, ¿cierto? Como se trata de reírse, pero además aquí vas a volver, ¿cierto? Es decir, las crisis van a volver. Entonces, listo, acabas de superar esto, muy bien, pero estás vivo. O sea, en otros años de tu vida quizás vas a volver a atravesar o vas a tener que volver a entrar al teatro, a resolver y a poner a tus personajes interiores a que jueguen y a que creen. Entonces creo que eso también habla de una de las premisas pues como de la psicología analítica o la psicología profunda, como se le conoce pues a la teoría de Jung, y es esto no es el fin, o sea, lo superaste o superarlo pues en el sentido de que logras entonces ya poner a que estos personajes conversen y nos los muestran incluso de una manera divertida, porque para mí pues esa segunda parte sí es muy interesante en ese sentido, es como un bombardeo de imágenes, de escenas, de muchos universos que confluyen ahí. Incluso me parece muy cinematográfico como todo lo que aparece en la segunda parte. Pensé en una película de Woody Allen, Medianoche en París, creo que se llama, que es la historia de este escritor que está escribiendo una novela y se va a caminar en las noches por París y se encuentra con las grandes figuras también de la música y la literatura. Pensé mucho en esa película leyendo esta segunda parte, y claro, me parece pues que lo que nos muestra, y también creo que al aparecer personajes, ¿cierto? Mozart, Goethe, pues como estos genios
creo que también nos habla un poco de que esa condición existencial está en todos, porque mira que en la novela también hay personajes de distintas como categorías o clasificaciones si se quiere. Y al principio, Harry Haller habla de su condición intelectual y racional y pareciera ser que ahí incluso vemos como a un ego muy inflado, pues como muy solo lo intelectual y solo la música que a mí me gusta y lo demás es una banalidad y es absurdo. Pero después él se encuentra, el primer encuentro de hecho que tiene es con personajes totalmente opuestos a su lógica intelectual. Y yo creo que ahí se aterriza un poco también como su humanidad. Y termina pues finalmente apreciando el jazz cuando en un primer momento pues eso no era música. Entonces yo creo que ahí también en términos del ego, que es otro de los personajes con los que se trabaja en la psicología de Jung, hay unas transformaciones interesantes. Y de hecho es la primera pregunta que nos hacemos cuando un paciente llega a consulta y es en qué condición llega el ego de esa persona. Entonces me parece pues como bien interesante también el desarrollo desde ahí. Y eso que planteas del exceso de racionalidad en Harry es también una de las premisas sobre las cuales Jung basó su teoría, y es que lo que hacemos, pues lo que hace el hombre es sufrir por su exceso de racionalidad, pues sobre todo pues como el hombre en Occidente, digamos que nuestra cultura que está como tan atravesada por esa división y lo que lo que se hace en el trabajo con los pacientes pues y lo que hizo Jung fue tratar como de integrar esas otras naturalezas, y una de ellas es la naturaleza espiritual, que también creo que se puede rastrear un poco en las búsquedas que hace el personaje en esta novela. Incluso Jung utilizó el concepto de alma, no de psique, sino que hablaba de alma, y en algún momento dijo, bueno, voy a decir alma y sé que me van a tildar de religioso, pero no estoy hablando del alma de la religión, estoy tratando de usar un concepto donde yo sienta que integre lo que compone a un ser humano, que no es solo la psique, porque Jung fue un curioso pues como por otras áreas del saber, y lo que hizo fue migrar a todas esas otras áreas para tratar de comprender psicológicamente a una persona. Entonces se fue a la antropología, se fue a las artes, se fue a la literatura, se fue a la física cuántica. Entonces lo que hizo fue buscar en otras herramientas o en otras lecturas de la vida la posibilidad como de integrar su teoría. Así que pues también nos propones como, hey, no, lo racional no es lo único, y de hecho el hombre moderno pues sufre mucho por ese exceso de racionalidad y por haber perdido como la posibilidad incluso de imaginar, que es lo que me parece muy bello que aparece en la segunda parte de la novela. Y es que nos invita a hacer eso, o sea, a imaginar, a fantasear, a jugar, como lo dijiste. Pues el hombre racional no juega mucho. Entonces, bueno, también desde ahí creo que se sustenta pues como bastante, no solo la teoría, sino lo que pasa en el proceso terapéutico cuando alguien va y se atreve como a hablar de sus problemas y trata de hacer algo con eso. Extraordinaria respuesta, muchas gracias. Quería cubrir muchos puntos que mencionó, pero bueno, voy a comenzar con el de... me llama mucho la atención lo que mencionó sobre el hecho de que, bueno, Harry eventualmente va a regresar a su vida y objetivamente hablando o materialmente hablando, su vida no va a mejorar, su vida va a seguir siendo exactamente la misma. El conflicto fue interior y eventualmente los problemas que lo llevaron a él a la primera crisis existencial regresarán, y será la tarea de Harry mejorar su propia reacción, pues que también creo que es uno de los principios básicos que se trabajan en la psicoterapia, pues mejorar la reacción de uno. Uno no puede realmente cambiar el mundo exterior, pues Harry no puede mejorar la sociedad por su propia cuenta, pues él no puede cambiar las cosas que no le gustan sobre la sociedad, y por ende él es el que tiene que hacer el cambio interior para poder sobrellevar dichos retos, si se puede llamar de esa manera. Y me recuerda mucho, bueno, a una historia que es muy recurrente en la filosofía occidental, al igual que en la filosofía oriental, que es el tema recurrente este de Sísifo, pues, que lo menciona Camus, que es que la vida lleva a cabo ciertas repeticiones y que para sobrellevar dichos traumas espirituales que puede conllevar dicha repetición, pues uno tiene que imaginarse a Sísifo con una sonrisa, algo que también se explica mucho en la filosofía oriental, pues, y que también se elabora en Siddhartha, pues. En la novela de Siddhartha, que leí hace muchos años y me gustaría volver a leerla, pero bueno, el problema que se le propone al personaje es, el personaje tiene que aprender a esperar, tiene que aprender la virtud de poder esperar. Y al fin y al cabo, lo que dice Siddhartha es que lo que lo separa a él de los otros hombres de su era es la habilidad de esperar, que la gente no tiene la habilidad de sentarse a esperar, pues, y por eso es que la imagen recurrente del Buda, pues, es el Buda sentado al lado de un árbol meditando, pues, y ahí el principio básico de la meditación, que es poder esperar. Y bueno, me llama la atención eso porque seguramente en la obra de Hermann Hesse, y esto obviamente no lo sé porque no he leído la obra de Hermann Hesse, pero seguramente se puede hacer un estudio psicológico muy interesante del personaje. Es decir, que incluso si Hermann Hesse no escribió una obra totalmente autobiográfica, estoy seguro de que se puede hacer
un informe psicológico de Hermann Hesse muy, muy acertado y cronológico. Es decir, podemos ver toda su obra y decir, ah, wow, en esta época empezó a meditar y en esta época conoció a Jung y en esta época consiguió la autorrealización y aquí solamente basándose en su obra. Muy, muy interesante. Sí, yo creo que pues lo que pasa es que el personaje sí se transforma, como si se espera que algo dentro de uno se transforme en la terapia, ¿cierto? Pero como tú dices, claro, el saldrá del teatro y la burguesía es la burguesía, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Y además, bueno, en fin, muchas cosas pues también como a nivel colectivo que no vamos a poder controlar nunca, ¿cierto? Al capitalismo no le sirve que la gente espere, por supuesto que no, o sea, no vivimos en una lógica que va a promover el no hagas nada, tranquilo, suelta. Claro, el capitalismo tiene que crear tensión claro, por supuesto. necesita crear ansiedad porque si todo el mundo encuentra la autorrealización, el sistema colapsa. No, imagínate, imagínate. No, eso no es un buen negocio, ¿cierto? No lo es. Y pues y nunca lo ha sido y no lo amo. Entonces, bueno, no sé si no lo será. Pero por lo menos hasta ahora, pues eso no ha sucedido así. Entonces, aunque tú quieras conectarte con aspectos tuyos, pues igual vives en un mundo que está mediado por lógicas en las que hay que entrar. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, pero aquí vivo y eso es lo que tengo que hacerme cargo de eso. Entonces, en ese sentido es como se transforma el personaje, porque cuando sale, claro, que va a seguir separado, pues podríamos hipotetizar quizás que esa crisis que el personaje nos empieza a narrar se da desde la separación y es su esposa la que se va, lo deja, ¿cierto? Bueno, entonces saldrá del teatro y sigue separado, el mundo sigue siendo el mundo, la burguesía sigue siendo aburrida o lo que sea, pues que para ese personaje representado, pero el tema es ese, es como ese personaje tanto en la novela como personaje literario y tanto en la vida, porque ya sabemos que sí obedece a su historia, logra hacer algo con eso distinto. Y distinto sin ponerle pues como grandes metas al personaje, distinto es simplemente reírse, por ejemplo, ¿cierto? Que es lo que el personaje logra como hacer al final. Entonces de eso se trata creo que la novela y la experiencia pues como que nos cuenta también el personaje ahí. Y me parece interesante esa metáfora y esa imagen de que esos personajes los lleva pues como que se los mete al bolsillo, incluso se van haciendo pequeños, o sea, se hacen tan pequeños que logra meterlos en su bolsillo. Y también de eso se trata el proceso terapéutico, como esos personajes que nos habitan y que al principio se nos aparecen tan grandes y tan monstruosos y que nos asustan, van perdiendo voz. Y en un punto uno dice, eso que me daba tanto miedo, pero no tanto, o sea, ya sí me puedo como atrever a hacer. Y eso me parece muy bonito como lo muestra la novela y pues me consta porque trabajo en ello, que también muchas veces en la vida real nos puede suceder eso. No había visto la muy clara metáfora, excelente metáfora, de agarrar a los personajes y convertirlos en fichas de ajedrez. Por supuesto, si anteriormente el tipo le tenía miedo a Armanda, le tenía pavor a todos estos personajes, y no es hasta que Pablo le dice como, puedes regresar y hacerlo todo otra vez, puedes repetir el mismo juego. Si no te gustó cómo salió todo la primera vez, pues no importa porque en este universo atemporal, porque nos da la impresión también de que Harry está en un sitio en donde el tiempo no transcurre, es decir, que pudo haber pasado ahí un año o un minuto vertical. Wow, me llama mucho la atención esa transformación, pues, o esa diferencia, pues, que el personaje comienza la novela asustado de todos estos personajes mágicos y al fin y al cabo los convierte en fichas de ajedrez. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y esa temporalidad también es el tiempo del inconsciente, es decir, así se trabaja con lo inconsciente, no es el tiempo cronológico nuestro, ¿cierto? Por eso tardamos a veces tanto en elaborar ciertos procesos y por eso pareciera ser que a veces no nos vamos de cosas que ya nos pasaron y que, no sé, 20 años después seguimos sintiendo el mismo miedo como el miedo que sentimos cuando fuimos niños y vivimos X o Y experiencia. De eso se trata ese tiempo, ¿cierto? A veces pareciera que nos quedamos como atrapados en un tiempo y atrapados en todo, en la emoción, en lo que nos genera eso, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, de la atemporalidad es de la que se habla, pues como en lo inconsciente. Algo que me parece muy bonito y es que hay imágenes también muy oníricas en la novela, y de hecho hay un sueño al principio que él narra, creo que es con Goethe, y hay cuando se queda dormido, está en el bar, cuando conoce como a Armanda, la primera vez ella le dice, quédate dormido, yo voy a ir a bailar, no sé qué, y él, en ese momento él tiene un sueño, y
eso también es bastante importante en el trabajo psicológico, ¿cierto? Y en la psicología, pues como de Jung, es el mundo onírico y es todo lo que nos aparece también en los sueños como una posibilidad de trabajo y como recurso literario además es maravilloso. Y muchos escritores pues también han trabajado sobre ese universo onírico para volverlo literatura. Yo creo que lo hablábamos una vez tú y yo, pues tú que estás como muy encarretado con Bolaño, y Bolaño lo que hizo también durante un tiempo fue registrar sus sueños y no con la pretensión de escribir una historia sobre ellos, sino de contarlos tal cual aparecían. Y algunos de ellos narrados así como muy escuetamente, solo, o sea, por sí mismos ya son una gran historia, porque los sueños, pues quienes recordamos lo que soñamos sabemos que los sueños son un universo, es como entrar a ese teatro mágico. Entonces esa parte de la novela también me parece completamente onírica y en ese sentido me parece muy fascinante y por eso es que se decía que la asociaba mucho como con imágenes cinematográficas y que me parece que hay ahí pues como un contenido visual muy interesante que nos logra transmitir Hermann Hesse en esa narrativa. La dramatización de los sueños en la literatura es algo que a mí me fascina. Es algo que a mí en lo personal me fascina y por ende, sí, Bolaño es una persona que trabaja mucho con eso. No quiero salirme del tema, pero solamente voy a mencionar que acabo de releer 2666 por segunda vez y me percaté de que Bolaño es un autor que no le dedicaba mucho tiempo a los detalles cuando se trataba de escribir un personaje. Es decir, ni siquiera psicológicamente, es decir, describía de una manera muy, muy superficial, pero cuando se trataba de los sueños, allí sí le dedicaba mucho, El mucho, detalle. mucho, mucho, sí, mucho empeño. Es decir, todos los personajes, incluso los más minúsculos, cuando se quedan dormidos, en 2666, Bolaño se toma la molestia de escribir 4 páginas de los sueños del personaje y me encantan. Es un recurso que puede resultar un poco cliché en la literatura si no se hace bien, pero cuando resulta auténtico, funciona a la perfección. Y bueno, claro, Hermann Hesse en esta novela usa el recurso onírico del mundo de los sueños, pues a la perfección se podría decir. Incluso yo diría que no solo como recurso literario, sino en las artes en general. Por ejemplo, los surrealistas estuvieron obsesionados con los sueños, ¿cierto? Y con el lenguaje inconsciente, por ejemplo. Eso es un tema pues que a mí también me obsesiona un poco y por eso me gusta el trabajo pues como con la imagen y con otros recursos más allá pues como de lo literario y es porque a veces no hay palabra tampoco para expresarlo, ¿cierto? Entonces yo puedo estar no sé, queriendo narrar la experiencia de un personaje, pero no lo sé narrar con palabras y lo que quedan son imágenes y eso me parece pues como bonito y sí, puede que sea un poco cliché, pero me parece que es un recurso enorme en términos de lo creativo. Jung, por ejemplo, lo decía, hay que prestarle atención a los sueños porque son una fuente de creatividad enorme y porque es un lenguaje que está hablando de lo más profundo de nosotros y nos va a dar información que no se nos va a revelar de otra forma. Se vuelve un poco como hasta muy místico y eso todavía me parece más interesante. Y bueno, cada quien que haga uso de eso para lo que quiera, pues y necesite. Y hay algo que frente a lo terapéutico desde la psicología de Jung, creo que también es fundamental y es que la creatividad es uno de los recursos más importantes, ¿cierto? Entonces, lo que nos decía esta persona es que no se trata solo de ir y conversar con alguien sobre lo que me está pasando, digamos un poco el ensayo que nos muestra la primera parte de la novela, sino que yo puedo materializar lo que está pasando internamente, o sea, yo puedo crear algo con eso y eso me parece muy interesante y creo que es una forma de liberar incluso a veces como esos temas que se vuelven tan pesados y ya pues si se vuelve arte o una obra literaria, pues es como una ganancia secundaria, ¿cierto? Pero lo que hace el personaje también creo que habla un modo de realizar eso. Pues tanto Hermann Hesse que está escribiendo y logra terminar una novela en ese proceso de crisis, como la misma historia de lo que le pasa al personaje dentro de la novela. Yo estoy totalmente convencido por el aspecto místico y digamos que supernatural de los sueños. Es decir, estoy totalmente convencido por la idea del subconsciente colectivo. Estoy totalmente convencido por la idea de que los sueños nos conectan a todos y que son la base no solamente de nuestra mente y de nuestra civilización, sino de nuestra realidad. Es decir, que son esenciales para la realidad objetiva que vivimos día a día. Estoy totalmente convencido por eso. Y bueno, quería mencionar 2 cositas referentes a lo que mencionó usted. Primero que todo, me gustan mucho las citas y me acuerdo una de Carl Jung que me gusta bastante cuando le preguntaron a Carl Jung si creía en Dios y él dijo, acabo de dar un paseo por el parque con 2 de ellos. Es decir, que Carl Jung estaba claramente en un nivel de conciencia muy alto. Seguramente muchas personas tomaron el comentario como algo
¿Por qué crees tú que cuando estaba haciendo el libro rojo lo examinó un psiquiatra y creían que lo debían internar en un hospital psiquiátrico? Claro, me imagino que durante la escritura de sus trabajos como el libro rojo Personaje estaba. también me llama mucho la atención como personaje. Claro, es que me puedo imaginar, y, y a decir verdad, no tengo la menor duda de que Carl Jung, en ese momento en el que dijo eso, acababa de regresar del parque, de dar un paseo por Los Ángeles. Estoy convencido de que Yo tampoco lo dudo. Lástima no saber con quiénes. es un personaje muy, muy, muy interesante. Por eso le tengo un poco más de respeto a Freud. No sé si a Freud le doy mucha razón, la verdad, al fin y al cabo, porque Freud es un personaje que he estudiado más por su recurrencia en la cultura popular, pues. Es muy recurrente, especialmente en la literatura del siglo XX. Pero usted mencionó algo muy interesante durante la conversación que tuvimos preliminar a esta y dijo que Freud era el psicoanalista del siglo XX, pero Jung es el psicoanalista del siglo XXI. Eso fue lo que. Sí, bueno, pero en realidad eso pues no me lo inventé yo, eso se dice en digamos en los círculos académicos, pues como de acá particularmente, sí, se nombra como, incluso más que ser el psicoanalista de la persona que lo dijo, a la persona pues a la que se lo escuché, fue una psicoanalista junguiana que murió creo que el año pasado, acá pues como en el mundo académico muy conocida, y ella decía que Freud tuvo las preguntas, no, ni siquiera las respuestas, sino que Freud se hizo las preguntas del hombre en el siglo XX y que Jung tiene las preguntas del hombre en el siglo XXI. Ni siquiera se atrevía como a decir, tienen la respuesta de nada. Se hicieron esas preguntas y yo creo que sí, pues incluso acá Jung, o últimamente Jung se puso muy de moda, es como un lenguaje, un discurso que empezó a aparecer mucho. Y yo creo que eso tiene que ver con que quizá Marta tenía razón, Marta Vélez, y era que Jung se hizo preguntas, quizá no para los hombres de su época, como suele suceder con los grandes pensadores o artistas, ¿cierto? Que son unos adelantados como a su época, pero nos las dejó ahí para nosotros, quizá pues no sé, nos acerquemos un poquito como a eso para responderlo. Yo también le tengo mucho respeto a Freud y de hecho es muy común, no es pues una regla general, pero es muy común que las personas que estudiamos a Jung primero fuimos a estudiar a Freud. Uno empieza por ahí, ¿cierto? Como por la base, pues como por el padre y después algunas personas, pues como en mi caso, nos encontramos de que hay momentos en los que uno dice, bueno, Freud, ¿qué pasa aquí? Ya esto como que no me cuadra y me voy hacia pues como a estudiar el psicoanálisis que propone Jung, que como tú lo has mencionado varias veces, Arturo, introduce algo muy interesante que es el inconsciente colectivo, que era una noción pues que Freud no trabajó. Hay muchas otras diferencias entre ellos dos, pero esa es una pues como de las, digamos, de los aportes pues como de Jung, y es trascender un poco eso individual y comprender que más allá de que tengamos personajes interiores, hay un mundo colectivo que compartimos y hay asuntos incluso que repetimos no solo en nuestra propia historia, sino también que históricamente como sociedad estamos siempre repitiendo también unos patrones. Entonces, incluso decía, como pareciera ser hasta que hay una necesidad de estar en guerra, ¿cierto? Como que colectivamente siempre estamos repitiendo, por ejemplo, una guerra o ciertas catástrofes o la elección de ciertas figuras para que nos representen en el poder y cosas así. Entonces, desde ese lugar me parece pues como muy interesante y un aporte bastante pues como importante para estudiar lo psicológico, y es trascender un poco eso individual y ponernos como a hablar con otros lenguajes colectivos. Hay, por ejemplo, algo muy interesante con relación al lobo estepario, es que Jung también decía, eso primitivo, eso tan instintivo que nos muestra, por ejemplo, la novela en un primer momento, y es el lobo, esa naturaleza salvaje, también nos habita, y por más intelectual que seamos, y por más intelectuales que seamos, y por más racionales, etcétera, el primitivo todavía vive en nosotros, y va a vivir siempre en nosotros, y por eso vamos a tener impulsos a veces que no comprendemos, y nos vamos a encontrar muchas veces en la vida diciendo, ¿qué me pasa? ¿Por qué hice eso? Etcétera. Entonces creo que esa naturaleza también pues como primitiva todavía nos habita, y hay algo que a Jung le parecía muy interesante y a mí también, y es que lo primitivo tiene una sabiduría enorme, y el hombre primitivo resolvió cosas de manera magnífica que a veces nosotros no somos capaces de llegar allá. Entonces también acudiendo un poco como a esa sabiduría primitiva, se interesó mucho por estudiar otras culturas y otro tipo de civilizaciones. Quizás por eso aparezca ese personaje del lobo estepario como en un primer momento ahí pues ya de entrada mostrándonos como, hola, soy el hombre racional, Harry intelectual, y tengo un lobo. Entonces creo que son como los dos personajes que ahora en la novela, también hablándonos un poco de eso que plantea Jung, hay un intelecto, pero está en constante lucha con ese mundo instintivo que también tenemos. Exactamente.
sí, la novela comienza con ese mismo dilema y me llama la atención que el objetivo inicial de Harry Haller es eliminar al lobo, es deshacerse de él, porque él está molesto por el hecho de que que tiene dos personalidades. Y bueno, claro, como ya habíamos discutido anteriormente, pues la resolución del conflicto es no a través de la eliminación del lobo, sino la aceptación de que detrás del lobo también hay un dragón, hay... No, todo lo que quiera. Y yo Oh. creo que es mejor aceptarlo, porque yo creo que si uno pelea con el lobo, gana el lobo. Exacto. Entonces, creo que es mejor así. Es cierto. Quería regresar un momento a lo de la cita también que compartí conmigo, pues, porque también me llama la atención que durante el siglo XX, pues desde principios del siglo XX, cuando comenzó el movimiento del modernismo, pues el modernismo tiene, al igual que el posmodernismo, muchísimas definiciones, pues, pero una de ellas es que durante ese gran movimiento que afectó la literatura y la industria y la música y muchos otros aspectos de la vida de todos, se creía que todo se podía medir o que todo lo que no se podía medir no tenía relevancia alguna. Es decir, encontró como esta necesidad por parte del hombre de dar respuestas objetivas y claras a todo misterio en la naturaleza. Y por ende, hoy en día, bueno, muchos de nosotros, pues muchos, y no digo nosotros como nosotros, usted y yo, sino nosotros los seres humanos, muchos de nosotros no le damos mucha validez a ideas místicas y espirituales porque no las vemos como algo objetivo, pues no está anclado en estos principios modernistas que comenzaron en el siglo XX, cuando todo era una fábrica, pues lo más nuevo y lo más revolucionario del mundo era la fábrica, era la máquina, era el tornillo y el martillo y era la herramienta y todo tenía que tener una gran utilidad. Y bueno, gracias al modernismo también tenemos a grandes intelectuales como Hermann Hesse que sufrieron gracias a ello, porque sin el modernismo Hermann Hesse seguramente se hubiese encontrado en un sitio muy idílico, Pero claro, porque es que las personas también estamos hechas del mundo en el que nace, pues de la época en la que nos toca vivir, ¿cierto? Y esas crisis personales también, y afortunadamente creo yo, están acompañadas de esas crisis que colectivamente compartimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora, mira, o sea, ¿qué va a pasar en esta pandemia? Cuando, pues si esto pasa, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué vamos a hacer? Porque eso es una gran crisis colectiva, ¿cierto? A cada persona la toca de una manera muy distinta, pero no creo que alguien pues salga como completamente ileso de esto, sin que nada absolutamente se transforme, solo por el hecho de que el mundo en realidad va a tener que tener unas transformaciones y otras cosas quizá no vayan a ser iguales después. Me haces pensar con eso que dices en Michel Foucault, que creo que fue quien planteó que hay tres grandes golpes al narcisismo del hombre. Uno de ellos es pues cuando nos dicen, no, la Tierra no es el centro del universo. Otra es con Darwin cuando nos dice como, bueno, venimos de los monos, como que somos animalitos. Y la otra se la atribuye al psicoanálisis, cuando dice que el psicoanálisis nos hace como ese tercer golpe a nuestro narcisismo, cuando nos dice, usted no se controla a sí mismo. ¿Qué tiene que ver con eso que estás diciendo? Todo no se puede medir. Hay cosas que escapan a la razón, por más que quieras tener eso bajo control, ni siquiera tienes el dominio de tu propia personalidad. Entonces creo que eso también, por ejemplo, lo refleja todo el tiempo esta novela, ¿cierto? Es una persona en un conflicto enorme, llena de contradicciones y que al final yo creo que cuando se mete los personajes al bolsillo se rinde frente a eso también. Y rendirse, incluso pues riéndose, me parece que es como un triunfo chévere, interesante, como termina pues resolviendo ese la historia. Me encanta. Sí, me parece que todo cambia constantemente, con la excepción de ese primitivo que menciona usted. El primitivo subconsciente permanecerá allí, bueno, quién sabe si dentro de 5.000 años seguimos aquí, pues, pero van a pasar muchos miles Ah, de años para que eso cambie. Es decir, el quién primitivo, sabe, es cierto. sí. Y bueno, y por el mero hecho de ese subconsciente ser plástico y maleable, es a la vez adaptable y por ende está en constante proceso de cambio y por ende puede Es que yo sobrevivir. creo que una de las opciones es adaptarte, pues va a sonar un poco quizá como fuerte, pero es, te adaptas o te mueres, ¿cierto? Pues que también es el principio de la biología, pero la novela también lo presenta porque este personaje se plantea el suicidio en varias ocasiones. Es un personaje que está hablando de la muerte y no solo él, pues Armanda, por ejemplo, también. Puede que yo no lea y no sea intelectual como tú, pero también me quiero morir. Y además le entrega esa tarea y le dice, y quiero que seas tú quien me ayude a morir o me quite la vida. Pues. Entonces, yo creo que es que no hay opción, o sea, o te adaptas o te mueres. Quizás si hay opción, son esas. ¿Cierto? Y hay personas que eligen el suicidio como una opción, porque creo que lo es, ¿cierto?
sé que Germán Hesse tuvo en distintas ocasiones de su vida también como unas ideaciones e intentos suicidas. Entonces tampoco es ajeno a su historia. Yo creo que él sabe lo que está planteando cuando lo transfiere al personaje, sabe lo que está planteando cuando se atraviesa una crisis. Y es que incluso se puede plantear esa posibilidad, ¿cierto? La posibilidad de la muerte. Yo sé que eso es un tema complejo y álgido porque todavía se asocia pues mucho como el suicidio a temas asociados, por ejemplo, a la salud mental, pero bueno, no necesariamente, aunque en muchas ocasiones pues sí se vuelve como la única vía que tiene una persona para resolver. Ahora pensándolo bien, quizás no debía haber leído esta novela es decir, es mejor que no la haya leído de adolescente, porque seguramente la hubiese malinterpretado. Es muy posible que la hubiese malinterpretado, porque me hubiese gustado mucho la primera mitad, hubiese estado de acuerdo con, sí, el mundo no me entiende. Claro, claro, sí, porque es una queja, incluso un poco muy desde ese personaje incomprendido que somos en la adolescencia, ¿cierto? O esa pelea que tenemos que tener en ciertos momentos de la vida con el mundo, pues. Pero yo creo que antes es chévere como que uno lo pueda leer en distintos momentos de la vida, ciertas obras. Yo, pues, me parece que eso siempre va a ser como una aventura muy interesante porque uno lee muy distinto de acuerdo, precisamente como a ese momento de vida en el que está. Yo creería incluso que, no sé, pues, si uno está como en un momento de la vida muy tenso o muy triste, por eso decía ahora como si llega a la primera parte de la novela, continúa. Porque quizás hay lecturas que también son terapéuticas, ¿cierto? Hay lecturas que son terapéuticas y ¿eso fue lo que dijo? O escrituras. Lecturas, Lecturas. pues también la escritura, ¿cierto? Aunque no necesariamente sea como la razón por la que se escriba, ¿sí? Claro. Pero yo creo que es imposible que no pasen cosas cuando uno se conecta con su imaginación, transforma personajes en una historia, los pone a conversar. Creo que es muy difícil que eso no transforme a quien lee y a quien le escribe esa historia. Estoy totalmente de acuerdo. También ambas opciones, claro, ambas opciones son lógicamente acertadas. A mí lo que más me ha sorprendido de la literatura últimamente es el hecho de que normalmente si me causa melancolía, la considero inmediatamente como una novela exitosa. Es como que, wow, me siento mal. Me voy a acostar, me pesa la cabeza, me voy a acostar, quiero apagar las luces, quiero desaparecer por un rato. Es como, wow, esta novela es una gran novela, lo logró. Hay como un efecto masoquista, pero a la misma vez no es un masoquismo, pues, porque es como usted dice, pues, es terapia, es sentirse bien, sentir algún tipo de empatía, despertar las emociones, despertar el espíritu, despertar el alma, pues, de manera figurativa y no, de nuevo, religiosa, como la expresa Germán Hesse. Estoy tratando ahora de pensar voy a hacer un listado ahora de las novelas más terapéuticas que he leído. Esta puede estar entre ellas. Esta puede ser una Yo novela. creo que esta, por el tema que toca, yo creo que, porque es que una crisis existencial los atraviesa a todos, pues de distinta forma, ¿cierto? Pero yo creo que esta puede ser como muy universal en ese sentido. Claro. Ahora que lo pienso, la novela más terapéutica que he leído en toda mi vida es probablemente es la otra novela de Germán Hesse que he leído, que es Siddhartha. Siddhartha es probablemente la Claro. novela más terapéutica que he leído en toda mi vida. Pero esta también está muy cerca. Últimamente he estado soñando con trenes. ¿Usted tendrá una respuesta para eso? ¿Qué diría Jung? No sé. Sí. Pero mira, por ejemplo, lo interesante de lo colectivo y lo individual es que en este tipo pues como de psicología siempre se miran ambas variables en un sueño, por ejemplo, o historia. Y es que toda historia tiene su contenido colectivo y su contenido personal. Tendrás que buscar simbólicamente qué dice el mundo de lo que puede representar un tren, si está en movimiento o no, si tiene muchas personas adentro o no, si sabes del destino o no, etcétera, y lo que eso representa para ti. Pero creo que lo interesante también desde ahí es que siempre se ven como esas dos variables, como un asunto que es mío, que me corresponde solo a mí, y un asunto que es colectivo. Y eso también lo muestra Leila, y me parece que lo hace de manera muy inteligente, porque hay un asunto que es personal y que le compete a Harry, y es que se acaba de separar y está en una crisis de su mediana edad quizá, etcétera. Pero más allá de eso, que acontece a ese personaje de manera individual, lo que le pasa nos pudos. Entonces finalmente es una crisis existencial de esas que uno dice que me pasó, soy uno antes y después de esta situación. Entonces creo que ahí lo logra también como de manera inteligente. Es muy exitosa en ese aspecto, 100%.
Antes yo solía buscar, bueno, aquí algo personal, por si. Antes yo solía hacer eso, solía buscar en internet las respuestas. ¿Qué significa que aparezca en el colegio? ¿Qué significa que aparezca en la universidad? ¿Qué significa que aparezca mi gata? ¿Qué significa que esto? Pero ahora me he dado cuenta, y esto creo que también lo expresa Jung, y esto no lo sé porque he leído a Jung, pero porque he leído como sobre Jung a través de la cultura popular y a través de la literatura también que he leído, porque como dice usted, Jung está en todas partes, pues es un personaje que está en todas partes y uno termina aprendiendo indirectamente si lee, incluso si ve mucho cine también, pues porque es un tema recurrente. Especialmente cuando se trata sobre los arquetipos, pues, porque los arquetipos que se utilizan en el cine y en la literatura, pues en general, en las historias que contamos, esos son de mis temas preferidos. Y obviamente Jung es considerado como uno de los padres de dichas Ajá. lecciones mitológicas. Pero en fin, antes solía buscar la respuesta a mis propios sueños en el internet hasta que me percaté de que en realidad la respuesta la debo de dar yo, como dijo usted, pues es decir, la respuesta correcta es la que yo le dé. Es decir, que si yo tengo un sueño en donde aparece mi gata y yo tengo un sentimiento positivo al respecto y si yo lo escribo y yo lo analizo por mi propia cuenta también, no necesariamente también puedo hacerlo también con un terapeuta, pero si lo hago por mi propia cuenta, pues ese es el simbolismo correcto. Eso es precisamente lo que significa. Entonces, cuando buscaba en internet siempre me salían malas noticias. Estaba como Sí, ya no. no, de hecho no, pues uno puede buscar en internet por entretenerse, Claro, por exacto. entretenimiento, pero no funciona así, en realidad, pues, o como el diccionario de sueños, entonces soñé con no sé qué y a todos nos representa lo mismo, no, aunque sí hay pues contenidos colectivos que simbolizamos todos, pero están asociados más como a las experiencias que todos vamos a vivir independientemente de si naces en la China o estás en Medellín, ¿cierto? Pues las experiencias vitales, el amor, la muerte, la pérdida, no sé, como esos temas que son trascendentales y que nos atravesarán siempre por el hecho de estar vivos, pero cada uno pues como que lo va a simbolizar muy distinto, incluso de acuerdo a la cultura en la que uno está pues como inmerso. Hay quienes dicen que no sueñan o que no recuerdan lo que sueñan y hay quienes dicen que no han tenido crisis existenciales. Hace poco yo hablaba con alguien y me decían, es que yo no he tenido crisis existenciales y me llaman mucho la atención como esas personas que lo nombran así, pero pues yo creo que eso no es posible. Yo creo que quien diga que no tiene crisis existenciales o que no ha tenido alguna en su vida, en algún modo se miente, no es genuino, porque yo creo que estar vivo es una experiencia existencial y eso pues tiene que estar atravesado de algún modo, aunque vivimos en una lógica o en una sociedad que impulsa mucho también como el no estar en crisis. Sí. Entonces hay que estar bien, hay que estar contentos, tienes que hacer muchas cosas para estar muy bien y se limita y nos enseña que no estemos tristes, que no se ponga así por eso, que no es necesario y al contrario, ¿cierto? Para nosotros es como, no, sí hay que conectarse. De hecho, yo lo decía así también, es como usted tiene que navegar por esos temas oscuros o difíciles y es la única forma en la que uno puede incluso como desarrollarse quizá mejor en su psicología o en su experiencia pues como de vida, pero también son decisiones y de eso se trata de hecho como la teoría junguiana mentalmente. Tú hablabas de la autorrealización, que en realidad es un término que acuña la psicología posterior a Jung. Jung hablaba realmente era de la individuación y esa es como su gran teoría y es que la individuación más o menos pues como manera escueta es que el ser humano sea como que las personas seamos capaces de ser nosotros mismos. Entonces ya eso plantea pues una pregunta enorme filosófica, porque esta novela pues también es absolutamente filosófica, yo quién soy y yo qué quiero. Claro. Eh, entonces es también como esa pregunta, como, venga, yo realmente quién soy y realmente qué quiero, no qué creo que quiero, que es distinto, porque a veces creemos que lo que estamos viviendo es lo que queremos, pero en realidad es lo que nos ha impuesto la sociedad, lo que nos han dicho que tenemos que hacer, y las grandes crisis existenciales se atraviesan un poco por eso, porque la persona empieza como a hacer su búsqueda de su proceso de individuación y a darse cuenta de que mira, lo que he hecho toda la vida no es lo que quería, pues en realidad yo quería era esto otro. Y algunos toman la decisión pues de seguir su deseo con todas las consecuencias que eso implica y otros no, y también asumen las consecuencias con lo que implica no hacerlo. Claro. Harry verse al espejo finalmente por primera vez en el teatro mágico. Es decir, Exactamente. cuando Harry finalmente se ve en el espejo es como parte del proceso de la individuación. Término muy interesante. Tengo una teoría en torno a lo que menciona por las personas que dicen que no han tenido crisis existencial. Crisis. Es una teoría personal, pero creo que la puedo fundar con no hechos personales, pero quizás evidencia empírica.
Me parece que las personas que dicen que no han pasado por una crisis existencial realmente no han pasado por una crisis existencial, pero que esa crisis se termina manifestando de otra manera y no necesariamente en una depresión, que es como que lo que viene acompañado de una crisis existencial, no exclusivamente, pero a veces viene acompañado como de algún tipo de melancolía, algún tipo de depresión, pero quizás apegamiento a algo totalmente superfluo, es decir, a gente muy materialista, a gente muy superficial, que estoy convencidísimo de que jamás han pasado por una crisis existencial. Y no es que sean felices, y no es que vivan vidas plenas, es todo lo opuesto, es que simplemente no conocen el concepto de lo que es una crisis existencial y al fin y al cabo terminan Yo creo que puede ser más como una confusión en el concepto de lo que es una crisis existencial, ¿cierto? Porque yo creo que pueden existir crisis, pues creo, y también por evidencia empírica, he visto muchas crisis existenciales, porque no todas son iguales, ¿cierto? Es decir, no todo el mundo va a dejar el trabajo o a terminar la relación de pareja porque se da cuenta que yo no quería eso, ¿cierto? O sea, no es de esa forma, no es que, de hecho, en el psicoanálisis en general, independiente de si es una corriente de Freud o de Jung, se valora mucho, o sea, un lugar importante a lo subjetivo, es como no hay reglas, o sea, aunque compartimos una cantidad de cosas, es tu proceso y el tuyo se manifiesta de esta manera muy distinta a como lo hacen muchas otras personas. Y yo creo que eso que tú dices puede ser una manera de vivir esa crisis existencial, porque son personas o sociedades que se acomodan a unos estilos y como tú lo dices, no son felices ahí, pero lo sostienen y eso tiene un costo emocional muy complejo, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, soy reconocido, soy exitoso, según lo que socialmente nos han dicho que es ser exitoso, o cumplí el checklist, ¿cierto? Hice el pregrado, el posgrado, me casé, tuve un hijo, beca, carro, finca, etcétera, pero yo no he gozado de lo que tengo, no soy una persona feliz. Eso también es una crisis existencial, o sea, no creo que todas sean como iguales o que tengan que estar como enmarcadas dentro de una misma línea. Entonces sí, estoy de acuerdo. Quizás sea más como una confusión en el concepto de esa crisis, pues porque no necesariamente, y tampoco necesariamente tiene que estar acompañada de una depresión, ¿cierto? O de un suicidio, o de un intento de suicidio, o una ideación suicida. Eso ya ahí es cuando entra como el psicoanálisis a rescatar eso singular y a decirnos como no, un momento, que es que en cada persona eso se va a manifestar de manera muy distinta y también en momentos muy distintos. Y también hay crisis que son impuestas. Bueno, y de hecho yo diría que la mayoría son así, ¿cierto? Pues los seres humanos no estamos como, ay, estoy muy bien, qué rico una crisis, la voy a buscar, sino que eso finalmente pues también como que a veces se impone. Entonces, no sé, todos también hemos tenido vivencias en nuestra vida que nos dicen, que hacen como que las cosas cambien. Esto que nos está pasando en este momento en el mundo es una crisis, pues, o sea, a todos los seres humanos nos cambiaron los planes, pues, a todos. Claro. Entonces, ya de entrada, o sea, algo se impuso y hace que las cosas se cambien y se modifiquen, y para algunos seguramente será muchísimo más complejo que para otros, pero pues hay asuntos también que ahí es cuando, digamos que Jung y quizá también Hermann Hesse en su literatura nos dice, no controlamos lo que creemos que controlamos, o sea, de repente alguien llega o llega un virus y nos dice, lo siento, pero ya no va a ser así como querías. Entonces creo que ahí eso es otro como de los golpes, diría yo. No sé si Foucault, si estuviera vivo, escribiría sobre el cuarto del narcisismo del hombre. Pero yo creo que eso obedece un poco a lo que ellos nos querían decir. Es como no crean que son tan importantes y que dominan todo lo que creen que dominan, porque en cualquier momento llega algo que nos muestra que no es así. Excelente. Ya me puse trascendental y filosófica como, Esto es como precisamente Harry. esto es precisamente lo que necesitamos. No sé ni qué añadir, pues, porque me siento como en una gran desventaja. No, puede ser que yo haya tenido más crisis existenciales que tú, Bardo. Wow. Entonces puede que antes estés desventaja. Yo he pasado por bastantes, a decir verdad, también, pero no estudié el tema tan a profundidad como usted, sin lugar a dudas. Muy buen Pero yo trabajo. creo que, pues, que más allá como de verlo incluso como un tema medio hasta cliché o peyorativo, yo creo que eso en realidad es interesante, pues, porque eso se trata como de estar vivos, ¿no? No recuerdo quién decía que como entre, pues, prefiero la nada o prefiero que me pase algo, y como que siempre será mejor que nos pase algo, como que no nos pase nada, en realidad puede ser más complejo, pues, porque no sé, estamos vivos y está la existencia por lo menos de la que tenemos con, yo no sé si existan otras vidas o universos paralelos, no lo sé. Yo sí, Ni siquiera sé si creo en eso,
Lo único como que en realidad me llama la atención es lo que, digamos, lo que digo, porque es de lo que tengo conciencia o por lo menos recuerdo en este instante. Entonces, yo creo que de eso se trata también, como vivir, y habrá que permitirse como atravesar esas crisis, y ojalá uno tuviera un recurso creativo para eso, ¿cierto? El arte en general, que pues nos ha mostrado que con la crisis se puede hacer algo, y ojalá pues viviéramos en sociedades que impulsaran más esa creatividad para que los seres humanos hiciéramos cosas distintas en esos momentos de crisis. Claro. Si algún día publican mi novela, yo le voy a dar las gracias a todas las crisis voy a estar totalmente agradecido de todo el tormento y todo el dolor, todo el sufrimiento. Esa va a ser la dedicatoria a mis crisis. Exacto. Yo solía bromear cuando me pasaba algo malo, decía como que esto valdrá la pena. Van a ver, eventualmente voy a escribir esto y esto todo valdrá la pena. Mi dolor no será en vano. Lo más triste, Sí. lo más triste es que al fin y al cabo, es decir, la realidad es que, bueno, iba a decir que es en vano, pero es totalmente falso. Es decir, uno entra en una crisis para mejorar una situación al fin y al cabo, pues una situación totalmente interna, totalmente, casi digo una total estupidez, casi digo que el dolor siempre termina siendo en vano, pero es totalmente falso, con una novela o sin una novela. Es decir, uno entra a una crisis existencial y es por el bien de uno, pues al fin y al cabo, no es que uno debería estar buscando una crisis. Ay, sí, exacto. Exacto, es una experiencia personal antes que literaria, pues, ¿cierto? O artística, o sea, ya que eso derive en ese tipo de productos, si se podría, pues, como llamar así, Bueno, pero sí, eso es un asunto, sí, pues, estoy de acuerdo, como un asunto personal, y yo creo que, pues, a mí lo que me parece que hacen las crisis es lo que decía Foucault, o sea, como que nos da humildad, no sé, como que lo mejor que puede pasar, digo yo, independientemente de que uno lo resuelva, de que no, bla, 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 es que nos vuelva más humildes, ¿cierto? Como que nos haga reconocer eso, que le pasa al personaje en la novela, y que incluso sea capaz hasta de sentarse pues a tomar tinto con esos que en algún pues café, o no sé, con esos que en algún momento dijo, no, yo no, pues lo mío solamente es lo que vale, o lo que está pues como dentro de lo que se acepta, y eso yo creo que está en todos los mundos, y en lo literario también es muy fuerte, o en lo intelectual, ¿cierto? Como que empiezan a crearse también ciertos estatus o ciertos lugares en donde cierta literatura es la que vale, se menosprecia, o como hablábamos tú y yo una vez, los grandes escritores ya se murieron. Pues yo creo que no, que estamos vivos, y que uno tiene por lo menos como que ser capaz de sorprenderse con lo que está descubriendo. Mary Oliver, que es una de las escritoras que a mí me gusta mucho y que ha sido pues como una maestra, decía eso, como venga, o sea, todos podemos hacer literatura, porque pues todos, al menos todos quienes sintamos esa pulsión por escribir, ¿cierto? Como ese deseo, daba 3 instrucciones, era como pues simplemente es un asunto de prestar atención, de sorprenderse y de contarlo, y pues eso es la vida. Preste atención a lo que pasa, sea un malentendido o no, y cuéntelo. Y pues si no publican la novela, la publicas tú, y no, eso no lo voy a hacer jamás. Yo no voy a publicar, no me lo voy a permitir. quién sabe, uno de tus personajes interiores le da por publicarla. Bueno, sí, es cierto, porque todo puede cambiar, pero Mm. ya lo tengo tatuado en el lóbulo frontal. Aquí. No te publiqué. Pero en el lóbulo frontal dicen que está el inconsciente. Sí, está supuesto Imagínate. aquí. Sí, Wow. Eric Campbell, que fue un psicoanalista, médico y ganador del Premio Nobel de Medicina, hizo un estudio sobre el psicoanálisis y neurobiología. Vimos que su tesis se fundamenta en que en el lóbulo frontal se encuentra el psicoanálisis, perdón, sí, bueno, lo inconsciente. Entonces, Y me llama la atención porque de ahí puede aparecer una paradoja muy interesante, pues, porque la vista está supuesta a estar en la parte de atrás de la cabeza, es decir, el mundo objetivo está acá atrás, el mundo imagínate subjetivo tú. está aquí. Sí, qué interesante, no lo había visto así, sí. Sí, disculpe, sí. Además, pues que el lóbulo frontal pues finalmente es el que se encarga del control de nuestras emociones y de la regulación. Sí, Y pues lo inconsciente precisamente es lo que nosotros no controlamos. claro, porque el inconsciente al fin y al cabo termina tomando todas las decisiones por nosotros sin que nosotros realmente nos demos cuenta. De hecho, yo decía que el inconsciente es inconsciente, es como tampoco pretendan que porque estudian esto o van a un psicólogo, etcétera, van a conocer su inconsciente. Es como lo inconsciente es inconsciente. De eso podemos saber una cosita chiquita, pues igual por chiquita que sea, yo creo que es muy grande. Pero es como incluso también decía como, y si está inconsciente, también déjelo inconsciente.
como que tampoco tienes que ir a levantar por allá demonios que quizá a veces no vas a saber qué hacer con eso, ¿cierto? Por eso también es una decisión, incluso de eso se trata el principio de individuación, y es que pues también es una decisión decir yo no quiero, por ejemplo, cambiar esta parte de mi personalidad, a mí no me interesa. Y es más, eso es tan complejo y lo complejizó tanto Jung y esa psicología que hablaban de que, por ejemplo, y creo que en algún momento de la novela eso aparece, como el asesino que todos llevamos dentro. Entonces es como, venga, yo podría ser capaz de cometer un crimen. Cuando él entra a esta puerta, donde su tarea es, en efecto, cumplir la tarea de matarla, eso se plantea mucho en la psicología de Jung, y es que todos podríamos cometer un crimen, ¿cierto? Incluso Goethe, que también lo cita mucho Hesse, lo decía, como yo, no existe un crimen que yo no sea capaz de ver. Es como si todos analizáramos a profundidad algunos aspectos oscuros de nuestra personalidad, sabríamos que la capacidad de hacer daño también nos habita a todos. Entonces es bastante pues como interesante también desde ahí el darnos cuenta y aceptar que tenemos a veces naturalezas muy oscuras y que todos somos capaces pues como de habitar eso. Y para Jung y estas personas el principio de individuación es tan complejo que si una persona decide conectarse con su naturaleza más oscura, ese es su proceso de individuación y ya, esa es su decisión. Y si, pues y digamos que en la historia, por ejemplo, de Colombia, que ha sido un país tan golpeado por la violencia y también pues en muchos otros lugares en Latinoamérica y en el mundo, hay personas que cuando tú miras la historia detrás de estos personajes, ves que había una decisión y que son personas que saben que hacen daño y que disfrutan con el daño y que no les importa porque esa es su decisión. Y eso pues sí, es horrible, pero ese es su proceso de individuación. O sea, hasta ese punto lo llevaron pues como estas personas. Claro. Según Jung, todos, al fin y al cabo, después de una gran simplificación, somos esencialmente la misma persona. Es decir, que todos somos un producto realmente no necesariamente de nuestro entorno, pero de nuestro subconsciente y de nuestro entorno psicológico, y Y espiritual, y subjetivo y objetivo. Pero, es como que a todos nos habita lo mismo, claro, en el pero centro, cada uno se conecta con distintos aspectos de acuerdo a mil razones y explicaciones. la verdad es que es totalmente creíble tomando en consideración las grandes atrocidades de la historia, pues. Uno puede argumentar que, de nuevo, citando a 2666, Bolaño, bueno, 2666 de Bolaño le dedica una gran parte a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a la misma vez habla sobre un pueblo ficticio que se llama Santa Teresa en México. Y bueno, no lo hace muy claro, pues, pero mi última tesis acerca de la novela fue que Bolaño está tratando de dar a entender de que la locura es contagiosa o que puede ser una construcción humana, es decir, que se puede construir el mal, que se puede hacer en masa, que no es que solamente sea un asesino o un nazi, sino que comienza como uno, pero se va propagando, se va normalizando, se va sistematizando, se va convirtiendo en un partido político, se convierte luego en el Total. gobierno, luego se convierte en una guerra, luego va creciendo. Así es. Y Así es, porque es que ¿quién elige a estas personas, ¿cierto? O claro, sea, y no es es que, una y no es que multitud la que respalda a esa figura. Claro, y no es que todo el mundo durante Alemania, durante esa época, pues tenía esquizofrenia, pues, o no es que todo el mundo estaba loco, no es que todo el mundo había perdido la razón, no es que todo el mundo, es algo que simplemente se sistematizó, se popularizó. En el centro, todos esos, y esto da miedo decirlo incluso, da tanto miedo que quizás lo edite, pero en el centro somos la misma persona que esos nazis, pues, somos los mismos. Claro, sí, tienes razón, y de hecho es un tema muy complejo porque cuando uno lo dice en voz alta, ¿cierto? Ojalá no lo edites, lo que aparece es eso, ¿cierto? Es como una confrontación, una pregunta, porque la reacción de la mayoría de las personas va a ser, un momento, yo no soy así, ¿cierto? Como, ¿qué te pasa? O sea, no, pero y pues sí, quizá porque estamos usando como un ejemplo que es fuerte y que es extremo, pero yo creo que lo que estas personas querían plantearnos es eso, es como si tenemos o sea, la psique o el alma, como lo decía Jung, tiene potencialidades enormes y además es un universo desconocido. O sea, estas personas que estudiaron tanto y que fundaron como las teorías sobre las cuales hoy se trabajan, decían, seguimos siendo un misterio. Y yo en una entrevista por ahí lo nombro, es como necesitamos psiquía, porque si hay algo peligroso para el hombre es el hombre y tenemos que seguirnos estudiando precisamente por eso. Entonces, sí, a veces decirle al otro o ponernos a pensar como en que tenemos naturalezas oscuras y dañinas incomoda. Por eso
otros discursos son más aceptables. Discursos que de algún modo tapan como eso y nos dicen, no, no, seamos felices y trabajemos y ya. Porque pensar en esos otros lados no es algo que sea cómodo y siempre nos va a conectar como con sensaciones, yo creo que en un primer momento incómodas, pero pues es parte como de hacer ese tipo de preguntas y hay quienes viven toda una vida sin preguntarse nada. Y bueno, pues Claro, son decisiones. terminan en una crisis muy distinta. ¿Usted piensa que es la mayoría, la gran mayoría de la población los que no terminan haciéndose este tipo de preguntas o piensan que son la minoría o piensan que está... Yo antes creía que la mayoría no se hacía esa pregunta, ¿cierto? Como que era algo que no, pero pues he cambiado un poco de opinión en los últimos años. Yo creo que sí hay otras, pues que sí hay como un despertar diferente. Y también creo, pues no sé, vamos a ver si hacemos, por ejemplo, un podcast de esto en 3 años, qué pase, por ejemplo, con este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque más que en este instante, me interesaría y espero poder verlo, qué va a pasar en un futuro con esto que está sucediendo ahora, ¿cierto? Es como, en realidad, qué efecto va a tener esto en las personas, en todo lo que de manera, pues, como urgente empezamos a hacer y a cambiar, que los seres humanos somos muy del impulso y ahí aparece un poco esa naturaleza lobuna e instintiva que plantea, por ejemplo, la novela y de supervivencia, y está muy bien, pero esos impulsos son muy fugaces, después qué queda. Entonces yo lo que quiero ver es qué queda después de esto y hasta dónde en realidad vamos a tener más ciencia del autocuidado, del cuidado del otro, de otras dinámicas, pues como que se supone pues que están cambiando, pero no soy muy de creer que lo que está pasando ahora es lo que va a ser. Creo que son respuestas de nuestra naturaleza primitiva que se tiene que adaptar a condiciones, pero después miraremos qué es. Pero siempre he sido un poco más como pesimista frente a eso. A veces creo que sí hay movimientos, ¿cierto? Que sí hay movimientos y también creo que si no lo elegimos nosotros, y eso también es una premisa muy junguiana, él decía, si no lo haces tú, lo hace el destino, lo hace la vida. Entonces, creo que hay cosas que a veces también se imponen porque se tienen que imponer para que algunos movimientos se den. No creo que esto vaya a transformar el mundo en su día, pero pues que algunas personas sí, por lo menos que quizá algunas cosas en realidad las podamos como transformar, porque cuando uno habla de conocerse y hacerse las preguntas incómodas, lo que plantea después, que es otra cosa que a mí me parece muy importante con relación al psicoanálisis, como un aporte interesante, es que lo que pretende es responsabilizarte, o sea, no es como solamente atravesar la crisis y entender entonces mis demonios, sino que después de eso yo debo ser más responsable conmigo y con el mundo, porque si soy capaz de conectarme con esa naturaleza, por ejemplo, oscura, y entiendo que en mí habitan cosas que dañan, que son incoherentes, entonces, ¿qué voy a hacer con eso si estoy viviendo en un mundo donde comparto con otros? O sea, es trascender un poco el ego y poder poner eso en relación a las relaciones incluso que uno tiene con las personas y con el mundo. Es como equilibrio también esa naturaleza destructiva para no dañar más este planeta, para no dañar al otro que tengo al lado, ¿cierto? Entonces, no es solo para conocerse, esa sería la segunda parte del lobo estepario, porque lo primero es como entre la crisis, conózcase, etcétera, y después es, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con eso? Desde un lugar más de responsabilidad con usted y con el mundo, que es la parte yo creo que más difícil. Por eso es que te digo que no soy muy entusiasta. Entonces hay que esperar a ver si en realidad somos capaces de hacernos más responsables con eso que encontramos. Soy optimista al respecto. Para responder mi propia pregunta, yo creo que si antes muchas personas no habían pasado por una crisis existencial, es muy probable que después del COVID ya hayan por lo menos experimentado una pequeña molécula de ello y estén en proceso de entrar en una severa, pues. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que lo que viene por delante me entusiasma a mí muchísimo. Yo soy optimista al respecto, soy muy optimista con COVID-19. Me gusta que la filosofía ha regresado a la moda. A mí siempre me parece que todo lo que está de moda es dañino, o siempre me ha parecido eso desde que soy un adolescente que leía a J.D. Salinger, que lo que estaba a la moda siempre era excesivamente dañino porque nunca había como que cosas sinceras o auténticas o valorables por encima de lo superficial y lo banal e insignificante y desechable, que es como que lo que más me molesta, pues el hecho de que a la gente le gusta consumir cuestiones que al fin y al cabo terminan siendo desechables, aunque en muchos de esos casos lo desechable termina siendo icónico después de 20 años. Me he equivocado en muchas ocasiones. Equivocado en muchas ocasiones, especialmente con la música. Hoy en día la música que solía despreciar es considerada como música clásica. Pero lo que quería mencionar era que soy optimista en el aspecto de que habrá un gran cambio
de conciencia en los próximos años. Ya yo lo estoy por lo menos notando superficialmente a través de cuestiones como el celular y el chat y la manera en la que las personas interactúan. Me he dado cuenta de que la filosofía ha vuelto a la moda. Ahora la gente sube memes de filosofía en todas sus páginas, está todo el mundo conversando de Foucault, están conversando de Descartes, están conversando de Nietzsche. Me parece que lo que viene primero, y esto es como una opinión totalmente subjetiva, creo que viene un nihilismo colectivo, creo que viene un eterno retorno a Nietzsche, creo que Nietzsche va a volver a la moda muy pesadamente, creo que, y lo he notado pues porque hay muchas personas que han estado como que hablando sobre la idea recurrente esta de que... Pues ojalá. ¿Cómo? Ojalá, ojalá. Ojalá, exactamente. No hay que ser pesimista al respecto. El nihilismo, es decir, Nietzsche no era nihilista. Nietzsche escribió un montón sobre el nihilismo, pero al fin y al cabo él no era un nihilista, pues él encontraba satisfacción y encontraba significado. Pues, pero lo importante es que uno tiene que aprender después de una crisis nihilista. Bueno, esta novela también empieza con una cita de Nietzsche. Bueno, lo importante del nihilismo, o lo importante de la crisis nihilista, la conclusión que uno en teoría debería sacar, y en teoría lo digo porque, claro, de una crisis existencial cada uno saca su propia conclusión, no es que alguien se la va a decir, pero en teoría uno debería sacar una conclusión parecida a el significado en la vida uno lo da. Es decir, que si uno no puede encontrar significado inherente en algo, eso significa que uno tiene la tarea de dar significado. De la misma manera en la que uno lee un buen libro y dice, este libro significa mucho para mí, pues. De eso se trata la teoría de individuación de Jung. No es de lo que nos dieron como el sentido, es cuál es el tuyo. Claro. O sea, es tu búsqueda la que finalmente pues tendrá sentido, y eso es un principio absolutamente filosófico. Claro. Y ojalá en una canción que me gusta hay una frase: nada más que una puerta giratoria, eso es la historia. Siempre volvemos a lo mismo. Ojalá volvamos a lo que estás diciendo, porque yo sí creo pues que el mundo necesita otras reflexiones. Pues yo sé que muchos creemos eso. Entonces ojalá que sí. Pues yo esperaré. Ojalá me equivoque. Me encantaría equivocarme. Pero mira, por ejemplo, con eso de Nietzsche y de la muerte de Dios, ¿cierto? Hay un escritor de acá que es amigo, Luis Fernando Macías, y a veces en conversaciones así como trascendentales, tipo lobo estepario, que dice Luis es que, y yo pues lo traigo como a colación porque me parece interesante, es que lo que le pasa al hombre hoy es que se cansó de la muerte de Dios, es que necesita una conexión con algo espiritual y no exclusivamente religioso, pero que era lo que planteaba Jung. De hecho, Jung decía, la psique tiene una necesidad religiosa, entonces hay quienes lo resuelven en algunos cultos y adhiriéndose pues como a algunos discursos religiosos, pero hay quienes vuelven de la música a su religión, ¿no? o de la literatura o de las artes o incluso de las drogas, pues, o sea, en mil posibilidades. Pareciera ser que hay algo dentro de nosotros que también está buscando siempre algo más allá, ¿cierto? Porque pareciera ser que hay algo dentro de nuestra sabiduría que tenemos todos también, que sabe, consciente e inconscientemente, que la razón no basta. Y que hay asuntos que necesitamos distintos al tema del control. Entonces, pues eso también es una tesis como importante que desarrolla la teoría junguiana y que creo que también, por ejemplo, puede obedecer a la búsqueda que hace este personaje en esa novela y al hecho de que Jung esté de moda, o a lo que decía Marta, la persona que te contaba, y es que Jung tiene preguntas que el hombre se hace hoy. Y es como, nos mataron a Dios, pero es que lo necesitamos porque, o sea, algo tiene que cumplir esa función, ¿cierto? Especialmente hoy, pues, porque hay como una especie de espiritualismo muerto, pues, en la sociedad. Desde mi propia experiencia, pues, veo como a la sociedad espiritualmente muerta desde hace mucho tiempo. Y me llama la atención lo que mencionas sobre la música, pues, porque también Hermann Hesse escribe muchísimo sobre la música como una gran expresión no solamente del alma, sino del infinito. Habla sobre la atemporalidad de la música y habla sobre la música como un universo alterno, en donde no existe el tiempo y no existe la materia. Toda esa secuencia. Claro, y que puede cumplir esa función religiosa en ese sentido, ¿cierto? O sea, algunos encuentran la paz o el sosiego en una oración, otros en la música, o sea, y no porque se dediquen a la música exclusivamente, sino porque la escuchan. Entonces mira que trasciende pues como el asunto religioso o el templo de una figura, pues como una figura como tal que represente una deidad, pero sí estamos buscando de alguna manera siempre algo que nos cumpla esa función. El lobo estepario, ¿novela optimista o novela pesimista? Depende. Sí, depende. Sabes que yo creo que puede ser optimista, puede ser pesimista y puede ser realista.
porque, o sea, pesimista, pues si quizá nos quedamos en la literalidad del personaje y en lo más superficial que nos muestra, pues porque nos plantea cuestiones desde el principio que son como que no se pueden resolver, ¿cierto? Y que finalmente pues quizá tampoco se resuelvan del todo. Es como, hey, siempre estaremos en una crisis, hay cosas que no vamos a comprender, etcétera. Optimista porque pues finalmente se puede reír al final en medio de todo eso tan complejo. Y yo diría que realista porque siempre, o sea, vivimos una experiencia humana, o sea, estamos vivos y es una realidad que nos van a atravesar momentos extrañísimos y complejos. Entonces, eso diría. Gente. Esas tres. Yo lo pongo optimista, a propósito, ese es mi voto, 100% Sí. optimista. No solamente optimista, la pongo como muy optimista. Yo últimamente he estado leyendo literatura pesimista, así que se siente bien leer algo que... Entonces, ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece ahí en la esquina y dice suscribirse. Antes de cerrar el episodio, me gustaría que Elena les presentase una propuesta muy interesante y relacionada al tema que hemos estado elaborando a lo largo del episodio. Adelante, Elena. Sí, mira, lo que pasa es que con relación a todo esto que hemos conversado, pues durante esta pandemia reestructuré como un proyecto en el que yo he venido trabajando, que es un taller de escritura autobiográfica, se llama La Voz Extraña, y pues la voz extraña no es otra cosa sino la voz inconsciente y todo lo que ya logramos conversar como en este episodio. Y tratando de integrar un poco pues como el lenguaje literario y la experiencia pues y como mi interés y mi curiosidad en ese ámbito, más el trabajo terapéutico que hago desde esta psicología que conversamos hoy, pues se propone un espacio, es un espacio muy personal, con grupos pequeños para respetar un poco pues como el tema de la confidencialidad del proceso de cada persona, y se proponen 5 sesiones virtuales que trabajamos durante un mes aproximadamente, cuyo objetivo es pues explorar aspectos de nuestra personalidad consciente e inconsciente y finalmente pues hacer con eso literatura, un poco lo que hizo Hermann Hesse con ese proceso existencial de su vida y fue quizá como reescribir esa historia de otra manera y volverla a contar, y bueno, ese es como el taller que estoy compartiendo en este momento, también un poco asociado a las imágenes que venimos conversando y al arte pues como en general, que también es algo que inquieta pues como a la psicología de Jung y al trabajo con la creatividad, desde el collage, que es algo pues que me interesa más como hobby, pero también lo he podido compartir pues como a través de lo terapéutico, y hay muchas relaciones entre el collage y la literatura y básicamente como explorar la creatividad. Ese es el espacio de La Voz Extraña y está abierto y ha estado abierto pues durante toda la pandemia, y la idea es seguir como con ese grupo y esos espacios, esos encuentros. Entonces ese es el taller, y pues bienvenidos si quieren estar, y si requieren información pues como adicional y mucho más completa, con todo el gusto la comparto para que puedan explorar como la creatividad desde esos procesos de vida que vivimos todos, y crear y hacer algo interesante quizá a través de la literatura y el arte, pues puntualmente el collage. Aquí en Dialéctica estamos actualmente preparando episodios para los cuentos de H.P. Lovecraft y la novela La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Mil gracias, Elena, por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Gracias a ti por la invitación, súper chévere.